Buenos días tengan todos hoy. ¿Qué día es hoy? 16, 16 de mayo del 2025. 16 de mayo, dice la hija mía. Vamos a ver una pequeña situación aquí en Apocalipsis 13, donde está presentada dice en este programa, de las visiones del apóstol San eh, Juan, Johanan. Estas visiones son proféticas, porque Dios lo toma aquí como profeta, igual que todos los demás profetas anteriores, donde hablan de visiones, esas cosas, de las instrucciones que da Dios, que son las profecías. Las profecías, dice la palabra, que uno no debe dejar las profecías, que debemos estar atentos a ellas, pero que las profecías cuando se hablan de un tiempo para otro, los de ese tiempo no, no las analizan porque no saben lo que se dice, pero saben que dice que las cosas tienen su tiempo. Y entonces por eso es que las personas le pueden presentar por medio de los profetas las cosas que son en ese tiempo y las cosas que son más adelante, porque todas las cosas tienen su tiempo. Y las profecías no son todas un brujón, se dan para decirle a todo en un mismo día, o sea, para que no se cumpla en un mismo día, eso en tiempo y mitad de un tiempo estarían las profecías cumpliéndose. Y entonces las personas que somos guiados por el Espíritu Santo estaríamos analizándolas. Y yo he visto aquí, he hecho un análisis sobre el capítulo 13 y el capítulo 12 y el capítulo 17 que habla sobre la bestia, o sea, sobre el dragón. El dragón, Satanás, la serpiente antigua. Pero la bestia es el titulaje que se le da al hombre de pecado, hijo de perdición, según San Pablo, en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 3. También dice allí en el verso 9 y en el verso 11 que Dios había entregado a operación de error a las personas porque las personas querían hacerlo y quieren hacer y lo hacen, lo que es de lo malo. La mayoría, los hijos de la dejada, como dice la Escritura, como Amachía dijo también en San Juan 8, 44, que dijo de esta manera: vosotros, hijos del diablo sois, porque las obras de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y entonces realmente vemos que las personas no analizan con lo que dijo Pablo y lo que dijo Amachía, que Amachía dijo: escudriñad las escrituras. Pablo dijo: examinarlo todo y retener lo bueno. Las escrituras tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Porque cuando una profecía habla en Daniel 7:25, te está diciendo ahí la actuación de un personaje que iba a hacerse parecer a Dios, pero destruyendo las cosas de Dios, haciéndolas igual o parecidas. Pero que el Señor no acepta que haya predicación de su palabra, de su doctrina, faltándole a la misma. Eso se identifica porque se da a entender muy claramente cuando Santiago, en el capítulo 1, verso capítulo
capítulo 2, verso 10. Exacto, bien me recuerdo. Que no se debe obviar ningún punto de la ley de Dios. Ahí te lo está diciendo claro. Vamos a leer Santiago 2:10 para yo verlo más claro todavía, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. ¿De todos qué? La ley. Al pie te está diciendo, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto. A Dios se le ofende y Dios no quiere ofensa para él. ¿Por qué? Porque es justo y nosotros cuando nos da por justo cuando hacemos su palabra, cuando la cumplimos. Porque ¿por qué yo le voy a faltar a uno de sus puntos, de sus mandamientos? Cuando él dijo en Isaías 55:11 que todo lo que había salido de su boca tenía que cumplir el propósito para el cual él los haya enviado. ¿Cuál es el propósito? Cuando él habló que hizo la referencia sobre nuestra alimentación en Levíticos capítulo 11. Él habló y ahí significó los animales que debíamos comer y los que no debíamos comer, las aves y todo. Entonces, una aclaración que nos hace. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Obviar ese capítulo. Porque más adelante puede haber una circunstancia en que las personas dicen, ve, Dios cambió todo. No, a Mashiach, que le pusieron Jesucristo. Esa es otra opción de la bestia de Apocalipsis 13. Que se miente también en Apocalipsis 12. Es la persecución contra los siervos de Dios. Que iba a ser en la vez que habla la bestia en Apocalipsis 13:11. Dice que de otra bestia que había habido ahí. Bueno, y hablan cosas que destruyen la buena voluntad de Dios que tiene para con nosotros. Puesto que si usted se come un puerco, usted está comiendo cosa inmunda, desautorizada por Dios. Dios no autoriza que usted coma animales que Él haya prohibido. Cuando Amachía vino y nosotros seguimos el itinerario ese de la voz de Dios a través de su siervo, que Amachía es su siervo también, que muchos le dan por confusión y esa cosa porque no leen bien la palabra y entienden muchas cosas falsas, porque el enemigo los instruye mal para que no comprendan muchas cosas. Instruyen cosas de Dios, pero en Amachía, pero la instruyen mal. ¿Para qué? Para que el hombre no esté claro, no tenga una doctrina clara y el Señor quiere todas las cosas justas. Las palabras de Él no pueden ser obviadas. Y eso es la onda que dice el apóstol Santiago ahí, que no se puede faltarle un punto, como dijo Machía también. No se le puede faltar nada a la ley, ni una jota, ni un tilde. Caballero, mire que yo vengo diciéndole esto últimamente, que no están predicando ninguna institución religiosa, porque son falsantes. Ahí se ve claramente la falsedad de quién es la imagen de la bestia esa que se habla en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, la bestia primera es la católica, de lo que se está hablando en Daniel 7:25. Y la referencia que se dio en los Hechos 11:26 está hablando que ya la bestia ha empezado a florecer, que ya lo que fue dicho allá en el profeta Daniel, ya la sabiduría del Espíritu Santo en
en Pablo está diciendo hombre de pecado, hijo de perdición. No es solamente el que entregó a Mashiach, porque a Mashiach lo están entregando todos ellos. No es solamente el discípulo que tenía Mashiach, que estaba aparejado proféticamente, que iba a entregar a su maestro, pero que es una continuación, hijo de perdición. Viene entonces quedando como un titular, que son hombres traidores, que hacen la felonía de la palabra de Dios, la traición a Dios. No son leales. Cuando usted cumple con toda la palabra de Dios, usted es leal a Dios. Pero si usted le falta la palabra en puntos, ya usted no es leal a Dios. ¿Cómo Dios le va a conceder la entrada al reino de los posteros días ya, el reino de los milenios? No milenario, milenario de los milenios, porque va a ser muy largo, eternamente, de por siempre. No va a haber eso de 1000 años ni nada. Eso no lo han comprendido. Claro que no pueden comprenderlo, por eso tienen que darlo con mentira. Cuando Mashiach venga, va a arreglarlo todo. Él no viene a hacer una tropa para pelear contra los americanos, contra los rusos, contra los chinos. Él no va a hacer nada de eso. El pleito de él es hablar la palabra de Dios y destruir todo lo que está mal construido. Todo el esplendor de belleza del hombre que ha hecho, puente, qué sé yo, cohete, a ir a la luna, ir aquí, ir allá, todo eso va a ser destruido. El hombre va a estar en cero como al principio, con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Por eso a mí me gusta especificar las cosas. Y no es que no es solamente eso, sino que el Espíritu Santo me indica. Él ha indicado a otras personas a que se cumpla la ley, pero sin embargo no la han obedecido totalmente. Porque yo conozco eso como soy estudioso, conozco. Entonces, hay iglesias que dicen que sí, que hay que cumplir la ley. Que se creen que están cumpliendo la ley. Pero ¿cómo si ustedes, la iglesia adventista, no cumple con la circuncisión? ¿Cómo va a decir que están cumpliendo con la ley? No está menos que las escrituras están negándote que no estás cumpliendo. Por eso tienen que rectificar. Y eso es de sabio. No tienen la circuncisión los otros, que se le ordenó guardar la ley. Los conozco también. Los que antiguamente se llamaban hedionistas, ahora se llaman Bando Evangélico Internacional, o Liga Evangélica Internacional, Soldados de la Cruz de Cristo. ¿Qué cosa es ser la Cruz de Cristo? Porque ignoran hasta eso y ponen una cruz romana. Hacen la cruz romanita esa, que la ponen en el pecho y esto y otro en las paredes, y en los frentes de los países. En la frente de los países, pues en las lomas, en las montañas, un Cristo grande, que sé yo, que sé cuándo. Esa es la cruz romana, esa no es la cruz de aquí, de Amachía. Pues ponen cruz de Cristo. Claro, ponen cruz de Cristo, pero no es la cruz de Amachía. La cruz es la constitución de la vida que Dios te tiene a ti para que tú hagas o deshagas, cumplas o no cumplas, porque eres libre albedrío. Pero al hacerte libre albedrío al principio del hombre, cuando lo hizo, libre albedrío, pero cuando ya el hombre hace otra voluntad que no es la de Dios, ya no está en el albedrío, ya está en la negación, la cual tiene que rectificar. Y Dios, por compasión y misericordia, nos hace la rectificación. Hijos míos, hagan esto otro, hagan así, esto no lo hagan. Así dijo Pablo, que es nuestro instructor también.
Obsérvalo todo y retén lo bueno. Eso es lo que estoy haciendo yo y enseñando yo por el Espíritu Santo que está ahí en las Escrituras dado. No es una cosa extraordinaria esta predicación, está dada, pero hay que analizarla. Las profecías no hay que desecharlas, porque ellas siempre han hablado. Cuando una gente de otros tiempos las tiene como enigma porque no las comprende, pero ya en estos tiempos, ya finales, ya las comprendemos ya. Estas cosas que se están haciendo, e Israel incluso las está haciendo, en cuanto a la guerra, están profetizadas, ustedes lo saben. Hay otras que están profetizadas y que las conocemos también, porque están en el rol, están en el tapiz, en el tiempo, en la época de su cumplimiento. Días más que días menos sabemos que se va a cumplir. Ya las conocemos y aquellos sabían que se iban a cumplir, pero sabían que no era en ese tiempo. Cuando Abraham entrega, como yo le he dicho, coge el niño, mátalo, dice el Señor. Él va a ofrecer un holocausto, ofrécemelo ahí en holocausto. Y cuando lo hace todas esas cosas, le para la mano el Señor para comprobar su fidelidad. La iglesia tiene que ser fiel a Dios. Si no tiene fidelidad a los mandamientos, no es fiel. Si rompe uno, no es fiel. Ahí lo que te está diciendo el apóstol. Discípulo de Masías, como se le dijo, hasta la ley, sella el testimonio entre mis discípulos. Eso es Isaías 16, 10, 16. Pero en el verso 20 te está diciendo, el que no dijere conforme a eso es porque no les ha amanecido. Dice, a la ley el testimonio. El que no hablare conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Usted cree que la gente están esperando un arrebato, cosa que no es cierto, que es una prueba? Esperando el arrebato sin guardar los mandamientos de Dios o un punto de ellos. ¿Arrebatados de qué? Escúchenme, óiganme y analicen. ¿Arrebatados de qué? Arrebatados de pensamientos malos, satánicos, es lo que están. Y por eso que la segunda bestia que semejante a cordero, habla como dragón, porque el dragón hace que la primera constitución que formaron ellos, como les dije, que ya venía formándose, que ya Dios la tenía hablada, y entonces fueron los discípulos en forma y en pedazos, en esto y en esto, fueron expresando toda la totalidad de la cuestión. Unísonamente fueron dando la coordinación de todo eso. En parte el Espíritu Santo fue impartiendo a través de los apóstoles la situación total. Pablo habla en los tesalonicenses, da la explicación en ese tiempo del hombre de pecado y de perdición, que la Masía no iba a aparecer aquí hasta que no viniera la apostasía. Pero están esperando mucho, están esperando la apostasía. Pero ¿qué yo hablo? No se dan cuenta que si usted le falta los mandamientos dichos de Dios a través de la boca de los profetas, incluyendo el profeta Machías, el hijo de David, como se dice proféticamente, si le falta un punto de la ley, ya es apostasía. La primera apostasía es en el catolicismo. La segunda es en el catolicismo también, porque es el mismo cordero que tiene dos tarros, semejante a un cordero que habla, la bestia esa habla semejante a un cordero, así dice el verso.
Es semejante a un cordero, pero habla, pero ¿cómo habla? Como dragón. Ahí entonces tiene que significar que no está hablando como el verdadero Mashiach. Está hablando como un Cristo inventado de la Iglesia Católica. Por eso es que la Iglesia Católica hacía que todos, grandes y chiquitos, ricos y siervos y pobres y libres, como dice ahí en la palabra, se pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué nación no tiene la marca de la bestia hoy en día? La marca satánica puesta en la bestia. La bestia significa el hombre. Porque cuando se dice la profecía en el capítulo 12, una mujer que veía una mujer que vamos a leer esto en Apocalipsis 12. La mujer que lo estoy diciendo, que vio en la profecía, que en las visiones, este profeta, siervo del Señor, Johanán, puesto en la profecía, en los libros en español, Juan, dice aquí capítulo 12, verso 1 y 2, dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Vamos a leer el 2 que refiere otra cosa. Y estando preñada, clamaba con dolor de parto y sufría tormento por parir. Esto todo es profético, esto no es literal. Lo leemos en la escritura como una cosa literal porque es la escritura, pero esto es profético. Señores, el reino del Señor sufre el tiempo este que tenemos, porque lo sufrimos nosotros. Analicen. Sufrimos la enfermedad, sufrimos la muerte, sufrimos las persecuciones, sufrimos todas las situaciones. Está en sufrimiento. La mujer es la doctrina o la iglesia o la palabra de Dios, como quieran ponerla. Pero la corona de 12 estrellas son las 12 naciones que compone hoy en día una sola nación, Israel. Pero que a la vez la corona está constituida por 12 estrellas. Estrella es lo supremo ya del cielo, donde se da la prédica de Dios, ya final, ya. Los 12 apóstoles. Porque cuando habla de, cuando habla de Apocalipsis 13, te está hablando toda la relación de lo que iba a ser, y que lo que iba a pasar, y que iban a hacer con el evangelio ese que llaman ellos, que iban a hacer con la palabra de Dios, que le llamamos nosotros, todas esas cosas. Y eso es lo que sucedió. Hoy la vemos bien clara. La estudiamos y vemos en los tiempos que ha pasado y que ha tenido esa institución religiosa, los acontecimientos que ha tenido. Hoy en día, en la enciclopedia y todas esas cosas están hasta negándolo, porque están hechos a quién? A nombre del mundo, a nombre de mentiras, a nombre de mentiras, hombre de pecado y de perdición, porque la gente no ve en esas situaciones, están escritas. Él lo dijo cuando tentó a Masías, que los reinos del mundo le son dados a él. Y que si él le adorare a él se lo iba a conceder a él. El dinero es lo que está en la mano derecha
del hombre, porque eso es lo que tienen ellos, todos ellos aman el poder, hacen lo malo diciendo que son buenos. Así dice el profeta Isaías. Yo no me voy de las escrituras, yo todo lo que hablo, lo hablo de las escrituras. Isaías lo dijo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces el malo se llama bueno. Y el malo que se llama bueno rechaza al que es bueno, al que es de lo que dijo Amachía, de la paz de los hombres. Porque los sinvergüenzas que mandan no es la paz de los hombres. La paz de los hombres de los pueblos son los buenos gobernantes. Para la paz de los hombres. Pero cuando dijo mi paso doy, mi paso doy, no como el mundo lo da, yo la doy. Está hablando de los gobernantes que hacen buena situación, que gobiernan bien los países, o reyes, o lo que sea, sobre eso. Pero sobre esa paz está la paz de Dios, la que no cumple ninguno. Por eso es que todas las naciones están entregadas a Satanás, como él dijo allí en el diálogo con Amachía, cuando las tentaciones a Amachía. Yo estoy hablando con los que creo que saben las escrituras, que conocen la Biblia, o lo que se dice en la Biblia, lo que hay cosas que no la saben interpretar. Hay puntos que no lo saben interpretar. Pero el Espíritu Santo me ha dado conocimiento y es para identificar. Hoy en día la generación hay cosas que voy a hablar aquí y que voy a mostrar que no la conocen. Todo lo que aporta la iglesia en la enciclopedia es tergiversando, mintiendo, doblando, accionando mal las cosas, poniendo mal la historia, porque son de Satanás. Porque ellos lo son y no dice que son. Porque no saben que están envueltos en Satanás, lo cual no los deja ver que están mintiendo, que le están mintiendo a los que están enseñando. Esa es la cosa. Por eso esto tiene que verse claramente, renglón por renglón, punto por punto. Un poquito fue allá en la antigüedad y otro poquito después en Amachía, después en los discípulos, cuando dieron esas profecías. Son muy grandes, muy ciertísimas. La Iglesia Católica es la ramera que le dio a beber del vino de su fornicación. Ese vino de su fornicación se llama doctrina. Entonces, la segunda bestia que se ve ahí en Apocalipsis, en el verso 11, la bestia primera manda que se haga la situación de la bestia, de la otra bestia, a la bestia segunda, que haga la situación de la bestia primera. Entonces, la bestia segunda es la imagen de la bestia primera. Yo lo veo clarísimo. Claro, por el Espíritu Santo. Porque lo mismo que hace la iglesia, hizo la Iglesia Católica, renegar las cosas desde el principio que empezó a fundarse, como dijo Pablo allí en la referencia que les di en Hechos 11:26, que por primera vez en ese lugar de Siria se llamaron a los discípulos cristianos. ¿De dónde viene esa organización? No viene de la palabra de Dios. Viene de la palabra del enemigo de Dios. Del que habla mal las cosas de Dios. Las tergiversa.
Entonces pusieron, todo lo que han puesto ahí ha sido tergiversado. Entonces, ¿en qué están? En los lazos del diablo. A lo que el diablo los ha enlazado. Y lo enlazó en la primera vez y en la segunda vez. ¿Hasta cuándo va a ser? Pues puede ser que sea hasta la venida Mashiach. Porque estarían lanzados en el infierno y la muerte, en la muerte segunda, en el lago. ¿Y quién es la muerte? ¿Quién da la muerte? El único que da la muerte es Dios. El único que da la vida es Dios. El único que da la herida y la cura es Dios. Porque aunque Satanás haga cosas y llegue a descender fuego del cielo, es porque Dios lo autoriza. Cuando Dios le dijo allí a Satanás en Job, oye, ¿de dónde anda? Hay que recorrer la tierra del mundo y dar por él vuelta por él. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Qué fue lo que hizo él? Destruirle a los hijos en una fiesta. Tronó sobre ella, destruyó la tierra, desbarató, la quemó. Tiene poder, Dios se lo deja hacer. Dios le deja hacer al hombre lo que él le ordena. Abre el mar, levante a un muerto, curan heridas. Eso es al nombre del Señor que lo permite. A su siervo. ¿Acaso Satanás no es un siervo de él también? Él le dice, no hagas esto y no lo hace. Hazlo, como le dijo ahí a Job. Pero no le quites la vida, no le mates el alma, no le destruye el alma. Entonces quiere decir eso, que el diablo tiene poder para destruir también. Como destruye, pero hasta donde Dios le permite que pueda destruir. Donde permite que sea un terremoto, un tsunami, un qué sé yo. Como digo, en los tiempos que empezó a surgir la segunda bestia, que es el evangelio cristiano protestante, que le llaman, porque aquí está protestando también el catolicismo, pero a ellos le titularon así. Se ve que es el cristianismo, segundo cristianismo, después del primero. ¿Cómo la ven? Segundo cristianismo después del primero. Pero siguió, porque debajo de la tutela de ellos, siguió ellos porque se llevaron los vestidos de la ramera, de la madre, que son sus hijas según la Apocalipsis, que son las hijas, según dijo a Machía, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. Entonces la semejanza de esta que hace la ramera en Apocalipsis 13 y 18, 17, perdón, 13 y capítulo 17, que también se menciona en el capítulo 12, hace una semejanza a lo que es verdadero, pero irreal. Cuando habla de 12 estrellas, estaba en la constitución de las 12 tribus, 12 pueblos, que hoy en día es el pueblo de Israel. Y él también hizo pueblos. Y conforme a la corona, como no puede hacer la 12 discípulos porque lo odia, no puede ser, la hace en pueblos. Y aquí dice esa coronación, esa corona de 12 pueblos. Y esa corona tiene un título, yo se lo voy a dar ahora, después de esto.
y esos pueblos son los primeros 12: Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Georgia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rusia, Rumanía, Serbia y Ucrania. 12 naciones, haciendo que las naciones se pusiesen la señal de la bestia. Pero no dice que todas. Cuando Mashiach vino a la tierra, que ya el Señor vino en su programación, ya que se había determinado, ya se había profetizado. Muchos creyeron, muchos lo creyeron, pero ese mucho no quiere decir el total. No fue el total de las naciones, son las que se nombró ahí, en coordinación con las 12 estrellas. Eran 12 tribus y entonces puso 12 naciones. 12 pueblos, pues puso 12 naciones, 12 pueblos. Contadas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Miente la profecía, ¿no? Se hacen al pie de la profecía, pero no son buenas, porque tiene que ser una observación. ¿Cuáles son las justas? Las palabras que anunció a Mashiach. ¿Cuáles son las injustas? Las palabras que anunció el catolicismo. Enunciaron sus hijas, que son las semejantes a la primera bestia, que se hizo que la señal, señores, es el dinero, la raíz de todos los males. Ustedes no ven que los animales tienen, los billetes tienen nombre de personas, nombre de animales y signos diabólicos. Eso es lo que está en la mano derecha del hombre. Y no ven como en las distintas ciudades hay imágenes de ese Cristo falso, o sea, de ese Mashiach falso, porque yo le digo así porque así como está puesto en ellos, pero es de la Mashiach falso. Y para más redundancia, todas las naciones están en estas que son determinadas en el Mashiach falso. No están en la paz del hombre. O sea, en la paz no están en la paz del hombre, muchas de ellas, pero no están en la paz de Dios, que son cumplir los mandamientos. ¿Cuál de estas iglesias que están hoy en día, para mí, son todas hoy, todas? Ya no hay casualidad que quede una, porque todas están involucradas en la primera bestia, en el mismo Satanás. No hay una sola que se haya zafado. Es decir, que están cumpliendo todos los mandamientos de Dios. No, ahí es donde está el Satanás metido, que les hace cumplir cosas de la palabra de Dios, de las palabras que son predicadas en el Evangelio. Algunas de ellas, Shabbat, como es la iglesia adventista, hedionista, alguna otra, pero no la circuncisión,
está prohibida por la primera bestia. Cuidado con eso. Cuidado que alguno de ellos se circunciden y digan así que hay que guardar todos los mandamientos, porque los guarden. Porque el Espíritu Santo se los inculca a guardar la ley. Pero después no la hacen. Y le pasa igual que al pueblo primitivo de Israel, que guardaban un poco y Dios lo ayudaba, porque Dios siempre dio una promesa, no es palabra de lo que hace el hombre, porque a pesar de lo que hace el hombre, Israel sería entonces la primera bestia, no señor, un pueblo perdonado por Dios, no es bestia. Dios los castiga como un padre, como se dice en la Escritura, castiga a sus hijos cuando hacen cosas malas. Y esos hijos que hacen cosas malas, al final mirarán a que te pasaron que estaban haciendo cosas malas. Porque Dios los perdona. Proféticamente. Vamos a terminar expresando la representación de la corona del Papa en este pequeño esquema. La corona del Papa tiene una inscripción que dice Vicarius Filis Dei. Vicario Filis Dei. Quizás hasta allá se lo hayan quitado, porque como ellos son tan estrictos para estar en la mentira, que a lo mejor hasta se han quitado esta representación que desde antiguo tenían en su corona en el idioma romano, que es el idioma... En el latín. En el latín, ¿no? El latín. Que está representado que las letras representan las letras no todas, pero las letras en el idioma latín significan numeraciones del mismo idioma, los números. El latín, que es el idioma italiano. La letra forma el número, forma la letra también. Entonces, lo separé por letras para que ustedes hagan una observación de esto que está escrito. Observen ahí, está en pantalla. Observen ahí esas numeraciones y las tres palabras. Las numeraciones que hay en las tres palabras. Miren, saquen las sumas esas y verán lo que dice más abajo. Cuando usted hace el resumen de todas las tres letras, las tres palabras esas, da 666. Apocalipsis 13, 18. El mismo capítulo 13 que les vengo hablando, pero ya al final del capítulo. Que la imagen de la bestia, es el cristianismo mesiánico, que le llaman,
o el evangelio, ajá, sí, evangelio protestante cristiano. Esa es la imagen de la bestia. Porque hace lo mismo, está en el mismo capítulo y es la segunda bestia, pero que el cordero tiene 2 tarros. Pero la palabra de la Biblia está indicando que esos son 2 fuerzas, los que los tarros significan fuerza. Y es la fuerza, esas 2 fuerzas es la fuerza del dragón, que destruye en el nombre de la Iglesia Católica y en el nombre de las iglesias evangélicas. ¿Me explico? Doy un poco más porque yo soy un poco torpe, claro está, como ustedes lo podrán ver, entender. Pero ahí, como dice Vicario Philip Day, la B, como puse ahí, es 5, la I es 1, la C es 100, y así fui sumándoles. Dice Vicario 5, I 1, C, que son 100, puse el número 100, A 0, R es 0, porque no son letras, no son números, da 0. Y vuelvo otra vez, la I de Vicari, la I, que es 1, y la U, que es B también, se pone la misma forma como la B. Como la B es la misma forma. Nosotros la ponemos en español, pero es B en el idioma. La B corta. En el idioma Latino, romano. Romano. Y entonces usted lo suma a esa parte y da 112 el número. Cuando suma la Philly, significa la F0, la I, 1, la L significa 50. Y vuelvo otra vez, como son 2 I finales, li, entonces es 1, 1. Y usted lo suma, pone en orden, suma, da 53. Entonces, day, usted también lo suma, la D significa 500, la E 0 y la I de day 1. Lo suma y es 501, más fácil todavía. Entonces coge las 3 sumas y le da la suma total. Y te da el número exacto 666, que es el que tiene el Apocalipsis 13, el capítulo 13, verso 18, ya final. Señores, yo diría, así a mi opinión, que esto es más claro ni el agua. Más claro ni el agua. El gran embarque que le ha hecho a esta humanidad, se lo ha hecho el catolicismo. Porque hacen referencia de la constitución de Dios, de la Torá, de la palabra del Señor por los profetas, equivocadamente. Entonces, estos son en el mismo equivocado nombre de Cristo que le dieron, predican, pues entonces equivocadamente las razones de la Biblia. Eso es sin decir las otras religiones, que sí se las puedo aclarar allí cuando él le hace la tentación a Machía, dice que todas esas de naciones que Dios se la había entregado a él, que a él le son, dice, a mí me son entregadas todos los reinos de la tierra.
ahí es que está la posición de esos dioses que ha formado también los de la tierra. Ustedes los conocen. Leyendo la realidad de las actuaciones desde Babilonia, de los tiempos de la misma Roma, antes de haber adoptado hacer la profanación esa en Amachía, Egipto, todos ellos, señores, todas las naciones estaban con dioses falsos. Dioses falsos. Y por último, a esos dioses, Satanás le puso un nombre a unos. Y como él sigue falso, le pone otro nombre a otros. Y en esos dioses van peleando uno contra otro, hasta que se queda uno de los dioses falsos de ellos. Pero es que todos son falsos. Porque de ser cierto, uno de ellos. Entonces, la Torá dijera mentira. Y Dios no miente. Dice, en la primera instrucción esta que dio Dios en Moisés, dice que es el libro de Deuteronomio. En el capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy. Asimismo le dijo a Moisés en el capítulo 3, verso 14, a Moisés, cuando Moisés le dice, cuando Dios le está diciendo, ve y dile, entonces Moisés dice, ¿a nombre de quién voy? Dios le dice, yo soy el que soy, le dirás. Y punto. Ese es el punto que no debemos dejar, o uno de los puntos de Dios que no debemos dejar, que Dios no dio su nombre, pero Satanás le puso nombre. El nombre que hay en la Biblia de Dios no es nombre de Dios, el nombre dado de Satanás. En todo momento es dado de Satanás. Por eso es un punto que están fallándole a Dios también. Y no hay, dice, vamos a empezar. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librarse o librar de mi mano. No hay quien se pueda librar de mi mano. Yo creo la palabra del Señor. Si usted quiere creer la palabra del Señor, créanla como yo se las estoy dando. Porque yo soy de los postreros rectificadores de la palabra de Dios. Del residuo que Dios tiene para dar la salvación. Porque Dios en todo tiempo tuvo un residuo para hacer firme su propósito. No porque el hombre se lo merece, sino que por su nombre mismo, que él juramentó al hombre la salvación de Israel. Por lo tanto, es lo que nosotros vemos de verdad, los muchos castigos que le ha dado Dios a Israel en distintas épocas. Dios planificó también que comeríamos
dice en el capítulo 22 de los Salmos, que lo comeríamos. Los pobres comerán, los pobres y serán saciados, y los ricos igual. El hombre como es rico come aquí en Israel. Si usted es una persona rica y compra pollo, yo soy una persona pobre que tengo un salario y compro un pollo. Es decir, compra para comer. No tiene que comprar 10 pollos cuando usted se le va que puede comerse uno. Porque usted no es un jaltón. Usted come moderadamente una dieta normal. Ese saciado no quiere decir que usted se tiene que comer una carreta llena de comida. Es una comida moderada. Pero que iba a haber comida. Esa es la profecía. Y en esta época en Israel que hemos vivido, es que estamos viviendo, también se cumple dicha abundancia. Que el Señor tenga misericordia y ustedes puedan comprender algo sobre esta situación. Analicen esto que les voy a hablar. También esto. Estamos en el año miéntese como se miente. Verídicamente, esto sí es cierto. Que estamos viviendo en el 2025. Y si ustedes sacan una cuenta y le restan a 2025 70 años que fue cuando se destruyó el templo en Israel, van a sacar en conclusión que son los 2260 días dicho en la profecía que estaría sufriendo la mujer. La mujer significa la ciudad de Israel, que es Jerusalén. Descenderá, si está aquí, no, descenderá la Sión, la que podemos conocer después. Así lo dijo Mashiach. Y él la va a escribir. Y va a escribir el nombre de él y va a escribir el nombre de su Dios. Apocalipsis 3:12. No se olviden. Apocalipsis 3:12. El nombre de Dios no está escrito ni el de Mashiach. ¿Qué les parece? Esto es obra del Espíritu Santo. Y sabe que los 1260 días se cumplen exactamente el día 14 de mayo de 1948. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y de ahí para acá, como dice la Escritura, que los santos serían vencidos
está significando específicamente al pueblo de Israel, donde en el año 70 Roma los expulsó. Ya la última expulsión que se hizo de la tierra de Israel a Israel fue en el año 70. Mentira de los mentirosos decir otra cosa. Porque los que no cumplen realmente con la palabra de Dios no tienen la identificación del Espíritu Santo para que le enseñe a uno realmente las cosas. Escuchen los versos, escuchen bien y oigan bien y analicen bien. Se los aconsejo para que seamos un redil y entremos a reír todos juntos. Lo que nos fiamos también en este tiempo y somos fieles al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. ¿Cómo yo voy a decir, sea tu nombre? Porque lo dice el libro. No, yo no voy a decir como lo dice el libro. El libro dice también, yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Y él nombra santo al pueblo de Israel. Y santo puede ser cualquiera, como dije yo, que dijo San Pablo. Seguramente lo creo. Cuando él habló a los Efesios capítulo 2, verso 2 y verso 19. Si somos si somos ciudadanos, dice el apóstol Pablo, a los gentiles. Si ya te están justificados en la Mesías, entonces ya ustedes son ciudadanos. Ya los gentiles ya se sacan, denle pisón a eso. Aunque usted siga siendo ruso, americano, chino, japonés, ande donde esté, metido en un campo, en un monte, donde sea, abajo de una cueva, cumpliendo con Dios. Usted es un israelita espiritual porque usted es un ciudadano de Israel. Observe bien la palabra, caray. Escuchen bien esta voz. Aleluya. Pues como le iba diciendo, yo soy santo. En Efesios. Es santificado cuando uno hace su obra. Si no, no lo santificamos. O sea, no nos santificamos. Y perdernos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en tentación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendiciones para todos los que escuchan y hacen. Yevarejeja Adonai Beismereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Behasen Leja Torah. Shalom. Behasen Leja Shalom. Esto es en español. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine su Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Alce el Señor su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Amén.